Buenos días. Bueno, el primer mandamiento, no tener dioses ajenos. Entonces, lo que más me llamó la atención de este mandamiento y de la lectura fue que si yo pongo a Dios en el centro de mi vida, se fundamenta como la base de la ética que yo puedo practicar. Es decir, si yo tengo una profunda relación con Dios, lo coloco en el primer lugar, eso va a hacer que los resultados de las prácticas de mi vida puedan ser muy éticos y que pueda tener todos estos principios correctamente. Entonces, cuando coloco al Señor de primeras, no tener otro Dios ajeno hace que sea más sencilla el poder practicar los otros mandamientos. Entonces, eso fue el primero, el que más me llamó la atención. El segundo es no hacerse imagen. Entonces, una frase que me impactó muchísimo en la lectura es que el no hacerse imagen ataca directamente imágenes metales y también imágenes mentales que tenemos nosotros cuando practicamos este mandamiento. Es decir, si yo no me hago imagen, debo atacar esas dos cosas en mi vida. Y me gustó mucho la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos a manipular los asuntos religiosos. Por lo general, a veces creemos en un Dios que en realidad no es el que la Biblia nos muestra, y es parte de nuestra naturaleza diseñar esos dioses. Entonces, me llamó también mucho la atención en este segundo mandamiento la reflexión teológica, que nosotros como seres humanos le hacemos retoques a la teología según nuestros gustos para así poder inventarnos formas de Dios, partes de Dios que no son bíblicas pero que me agradan y que las interpreto a mi manera, y termino creando un Dios que no es. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. En la Biblia el significado de los nombres tiene una gran dimensión y siempre habla de algo que es del ser humano. Entonces, cuando se habla de un nombre a la luz de la Biblia, se habla de su esencia, de su carácter, de la profundidad de su ser. Entonces, cuando cometo un delito en contra de los mandamientos de Dios, termino profanando su nombre. Esa parte fue la que más me gustó y me llamó mucho la atención. Y también cuando Jesús se enfatiza en el Nuevo Testamento, en el Padre Nuestro, en donde santificado sea tu nombre. El mismo el Señor nos enseñó que santifiquemos el nombre de Dios a través de una vida de testimonio, practicando una vida en santidad, proclamando su nombre. Entonces, el no tomar el nombre de Dios en vano es practicándolo y honrando el nombre del Señor. Y el cuarto fue santificar el día de reposo. Me gustó mucho cuando decía que es un sentido libertador. Guardar el día del Señor era mostrar mi amor por Él, pero también me da descanso ese día. Y pues algo que me llamó muchísimo la atención fue que el domingo en Occidente nosotros celebramos las reuniones dominicales en la iglesia los domingos, y yo no entendía por qué, y me gustó muchísimo la atención, es que se celebra con sentido. Se celebra que resucitó el Señor un domingo y que las primeras apariciones después de su resurrección las hizo un domingo. Entonces nosotros celebramos el domingo celebrando y
y dándole importancia a la resurrección del Señor. Entonces eso me gustó muchísimo. Tiene sentido un domingo para congregarse en la iglesia, tiene sentido que las iglesias cristianas realicen sus reuniones más importantes, por decirlo de alguna manera, los domingos. Esa parte me pareció súper chévere. Y la pauta práctica que considero que debo practicar está relacionada con el mandamiento número 2, que es no hacerse imagen. Porque el no hacerse imagen se nota mucho hoy en día. Se ve muchísimo que colocamos otros dioses y aún basados en la misma Biblia para hacerlo. Entonces, la práctica que quiero tener de ahora en adelante es una correcta interpretación bíblica y un profundo estudio bíblico de todas las facetas del Señor a la luz de la Biblia, no como yo creo, no como me gusta, no como se vive hoy en día, sino a la forma del Señor, es decir, a la forma de la Biblia. Entonces, en la medida en que yo estudie la Biblia, la practique, eso me va a guardar para no hacerme dioses que no son, para no tener prácticas equivocadas que el Señor nunca ha establecido en su palabra. Eso es. Muchas gracias.